Bueno, el audio. Tiene buena audio, así que Ok, bastante silencio, así que no. sí. Bien, muy muy buenos días, compañeros. Aquí tenemos el método biográfico narrativo. Este es uno de los métodos que se utilizan en la metodología cualitativa y es lo que me ha correspondido hoy traerles a ustedes. Hay un nivel ontológico de análisis de los métodos narrativos, un nivel epistemológico y un nivel metodológico. En cuanto al nivel ontológico, se puede decir que la realidad es una construcción social, es decir, es percibida e interpretada por las personas, es subjetiva. Vamos a compartir pantalla acá. Eh, ¿Cómo yo comparto pantalla? Ay, cara, compartir pantalla, share. Ya, bien. ¿Lo está compartiendo? Sí, ya está compartiendo la pantalla. Ya está compartiendo. Sí. Entonces, en cuanto al giro hermenéutica, o sea, la realidad es una construcción social y por tanto es subjetiva, es compleja y es multifacética. En cuanto al giro hermenéutico, es el discurso de la realidad. Este se va a referir a un cambio de enfoque en el análisis del lenguaje y la realidad. Es decir, se va a destacar aquí tanto la interpretación como el significado. Es decir, a grosso modo, ¿a qué se refiere esto? Que no existe una realidad objetiva independiente del lenguaje, independiente del discurso, independiente de la narrativa, sino que esa realidad se construye a través de la interpretación y del diálogo. En lugar de buscar una verdad absoluta, el giro hermenéutico se centra en comprender cómo se construyen los significados y los valores en distintos contextos y tradiciones. Es decir, que el giro hermenéutico nos invita a considerar que la realidad no es algo que ya está dado en sí, sino que se construye a través de las interpretaciones que las personas realizan del mundo que les rodea. Entonces, tenemos también en el nivel ontológico la interpretación de los hechos. Se interpretan las experiencias humanas y por tanto se va a reconocer que va a existir una diversidad de perspectivas, cuestión que debe tener en cuenta el investigador. Entonces, la subjetividad como esencia, es decir, que se refiere a la percepción, la interpretación y experiencia de la realidad desde la propia individualidad. Esto va a estar condicionado, por tanto, por los valores, va a estar condicionado por los conflictos que se perciban, las atribuciones que se hagan y por la experiencia personal de cada quien. Y en cuanto a la intersubjetividad, que la intersubjetividad permite pues, la investigación, o sea, hacer una vía de investigación, porque el conocimiento es construido a través de las interacciones entre las personas. Ahí en la intersubjetividad se detecta las creencias compartidas, las vivencias compartidas, y eso deviene fuente importante de recolección de datos. Entonces, destaca la importancia de considerar las perspectivas múltiples y subjetivas de los participantes en un estudio para llegar a una comprensión más profunda y rica de un fenómeno. Hasta aquí lo referente al nivel ontológico, solamente acotar que la importancia de este nivel en el método biográfico narrativo propiamente estriba en que el relato mismo que van a ofrecer los individuos que aportan información va a contener explicaciones de la realidad desde el prisma personal y contiene también intersubjetividad, que puede identificarse si se juntan relatos de otras personas del contexto y del momento histórico. Entonces, el relato, la narrativa, en ese sentido que acabamos de decir, devienen una fuente legítima de investigación social.
Entonces ahora hay que hablar del nivel epistemológico de los métodos biográficos narrativos. Primero, de una manera más genérica, el enfoque epistemológico se refiere a la postura filosófica que subyace y que guía la forma en que se obtiene conocimiento. Lo epistemológico se va a centrar siempre en la naturaleza, en cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y la realidad social. Entonces, muy lejos de buscar una verdad objetiva y universal, la metodología cualitativa se va a centrar a adoptar posturas epistemológicas que son constructivistas e interpretativas, y donde se reconoce que el conocimiento en general es una construcción social y contextualizada al mismo tiempo. Se valora, por tanto, lo subjetivo, la interpretación y la comprensión profunda de los fenómenos sociales a través de la interacción de los participantes. Lo biográfico narrativo se puede ver como método de estudio y como epistemología. Como método es fuente de obtención del conocimiento y del conocimiento como epistemología es legitimar el valor de la interpretación congelada en un momento dado acerca de experiencias vividas. Es, digamos, la verdad del relator desde sus referentes personales y contexto social. Y llamo la atención, dije, la interpretación congelada porque lo que quiero es acotar que el ser humano es un ser humano dinámico y que hoy puede pensar en el momento en que se captura el relato, hoy puede pensar de una manera y mañana puede evolucionar hacia un peldaño diferente en la interpretación que puede estar haciendo de su realidad, ¿no? Entonces, lo epistemológico tiene que ver con, o sea, lo epistemológico dentro de la investigación biográfica narrativa en educación. Aquí, a grosso modo, el paradigma interpretativo, que es el paraguas donde se abraza todos estos pormenores de la investigación, es acotar que se busca, hay una cierta similaridad con el positivismo en cuanto a la búsqueda y el deseo, lo deseable, la confiabilidad cualitativa y la validez interna. Solo que aquí esta búsqueda de la confiabilidad y de la validez toma otra connotación, otra perspectiva, otra forma de legitimar la, los datos que se obtienen, que a diferencia del positivismo que pone el énfasis en el número, en la estadística, aquí la legitimación de la confiabilidad y la validez se dan por otro camino que tiene que ver, que está sustentado en la ontología y que ya vimos antes y en la epistemología. Entonces, de acuerdo a Dainsey y Collins, también que se habla de la credibilidad, la transferibilidad y la triangulación, a grosso modo, los puntos que son tratados acá, por un lado, la credibilidad es vista como el valor que le otorgamos los investigadores cualitativos a la vivencia, a la interpretación que obtenemos de las personas, del relato y de la interpretación que nos comparten. Y, y en cuanto a la transferibilidad, tiene que ver más bien con hasta qué punto hay y creencias, vivencias compartidas que se pueden transferir los resultados de una investigación a un contexto determinado, puede ser el mismo contexto en otro momento histórico, pero por ahí viene más o menos la idea de lo que es lo transferible. En cuanto a la triangulación, es esa estrategia metodológica de que el investigador cualitativo busca obtener información por distintas fuentes y en ese sentido buscar coincidencias o no coincidencias de los datos que se obtienen para poder dar credibilidad
Es decir, la triangulación tributa, o sea, contribuye hacia la credibilidad de los datos que se obtienen. Y por otro lado, en la psicología cultural, que forma parte de la evidencia, o sea, de la ciencia a partir de la cual la cultura se entiende como la forma en que la cultura afecta el comportamiento, el pensamiento, las vivencias emocionales. En lo que respecta a la postura metodológica, el enfoque se enfoca en comprender y dar sentido a las experiencias humanas desde la perspectiva de los propios participantes. El método biográfico se va a centrar en la recopilación y análisis de las historias de vida de las personas, va a explorar sus experiencias, las decisiones que tomaron, los cambios que hicieron y los significados a lo largo del tiempo. Se busca comprender cómo es que las personas construyen sus identidades y dan sentido a sus vidas en relatos autobiográficos. Y el método narrativo se enfoca en la creación y análisis de narrativas o relatos que las personas emplean para dar forma a sus experiencias y significados. O sea, se analiza la estructura, personajes, conflictos, etcétera. El método biográfico como el narrativo dentro del paradigma interpretativo buscan capturar la complejidad de las experiencias humanas a través de un análisis detallado de las narrativas individuales para poder obtener una comprensión profunda del objeto de estudio. Entonces, el nivel metodológico, podemos hablar de que está centrado por una parte en las historias personales, a poner el énfasis en historias de los individuos, se da valor, peso, reconocimiento a lo que cada individuo expresa y también nos apoyamos en la contextualización y la subjetividad. La contextualización, bueno, la importancia del contexto social, cultural, político, geográfico, en el momento histórico también en que acontecen los hechos, para acotar algo más que no escribí ahí. Y en la subjetividad es que tiene que ver con cómo las personas interpretan el mundo. Y esos son aspectos que están tomados en cuenta dentro del nivel metodológico. Interpretación y análisis, la forma en que se interpreta y que se analiza y se interpretan los datos tiene su kit de su cuestión, ¿no? O sea, identificar los patrones, los temas recurrentes, las contradicciones y los significados que subyacen al diálogo, a la narrativa, a la biografía. El énfasis en la empatía y la comprensión al adentrarse en las historias de vida de los participantes, los investigadores buscan no solo comprender los eventos narrados, sino también las vivencias, las motivaciones, etcétera. En sí, en fin. Entonces, también tenemos por otra parte, se ha trabado esto. Ajá. Bueno, ya lo biográfico narrativo, vamos como en aras del tiempo, porque aquí ya habíamos visto en la clase anterior quién había hecho el método narrativo. Estas son cuestiones de historia, pero como esto ya lo ventilamos anteriormente, es solo acotar por un lado que existen distintas nomenclaturas del método biográfico narrativo. Se le llama por unos autores método biográfico narrativo, por otro historia de vida, por otros relatos de vida, en fin. Y ahí yo les pongo una relación de autores donde utilizan cada uno de estos términos, pero a la larga, existen elementos comunes que nos ubican claramente en que está tratándose lo mismo, el método biográfico narrativo. Ahora, ¿qué tienen en común todo esto? Primero, en que lo común estriba en las coincidencias de las definiciones, solo que en unos casos se enfatiza uno u otro aspecto. Por ejemplo, les había comentado que en unos casos se enfatiza lo narrativo, en otros casos se enfatiza lo biográfico, en otros casos se muda la perspectiva y dice estudios de casos desde los métodos biográficos narrativos, pero a la larga tratan de lo mismo, es capturar experiencias, vivencias y capturar significados y capturar significantes, ¿no?
Y bueno, aquí quería ya acotar, lo más importante es en el cómo ponerles un ejemplo de un excelente artículo titulado Yo no quería ser profesora, cómo a través de la biografía de una docente que ya estaba a punto de jubilarse en el último año de ejercicio profesional, ya próximo a jubilarse, cómo se le fueron realizando sucesivas entrevistas y para poder recabar información y en la selección de los participantes se hizo de forma intencional, muy típico de los métodos cualitativos, y la técnica de recuperación de información fue a través de sistemáticas, o sea, sistemáticas entrevistas. La técnica de análisis se hizo un análisis de discurso, pues permite comprender dimensiones múltiples desde lo cognitivo, lo afectivo y activa. Y se busca redacción continua siguiendo un eje temático. Es decir, que no basta con recabar información, sino que hace falta que el eje temático se vaya siguiendo con una hilación, con una coherencia para poder contar adecuadamente la historia. Y la forma en que se procedió al campo fue elegir a la docente en una institución educativa que estaba accesible al investigador. Entonces, se arribó a una conclusión interesante de varias a las que se arribaron en este estudio, pero dice así, el uso de la investigación biográfico-narrativa confirma su validez y extraordinaria utilidad para viabilizar, visibilizar realidades colectivas, desde la visibilización de la experiencia individual, permitiendo iluminar cómo una vida individual, en este caso la de una docente de Chiloé, en Chile, en su trayectoria laboral hace que se convierta en una voz colectiva que represente, sin ninguna intención performativa de hacerlo, la vida de los demás profesores. Es decir, que aquí está implícito una categoría que se usa mucho en los estudios cualitativos, que es de informantes clave. No lo menciona, pero está implícito el informante clave. Si queremos saber cómo piensa y cómo fue la vida de un docente, bueno, nada mejor que elegir un docente de muchos años de experiencia, y en este caso una docente que ya se iba a jubilar, que además sus interpretaciones y los hechos de los cuales tuvo que atravesar estaban siendo compartidos también con muchos docentes, porque ella vivió la etapa de la dictadura de Pinochet, y bueno, en ese contexto es que también se desempeñaron muchos profesores. Entonces, desde el discurso, las valoraciones compartidas, el análisis de la trayectoria laboral, se va comprendiendo el entorno, las circunstancias, los escollos, las limitantes, la discriminación. El discurso personal va proyectando en gran medida lo que vivió una masa de profesores en diversas etapas políticas, económicas, sociales. En ese sentido se le da legitimidad al estudio. Bueno, y aquí les dejo la referencia. Muchas gracias por su atención, y bueno, me detengo en esta, cómo se para esta, cómo se detiene esta. No, al triangulito.